Carlos Orlando. La idea de este primer contacto con ustedes es tener como un acercamiento, que la idea es como que hablemos un poco de su obra y de su historia de vida, alrededor también mucho de lo que significa el territorio, viendo o leyendo mejor la entrevista que le publicaron en el tiempo, pues hay unos aspectos muy interesantes de sus inicios y de su vínculo con el Tolima y creo que especialmente con el Líbano. Actualmente usted reside donde, Yo claro. vivo en Ibagué, que es la capital del Tolima. Acá llegué hace más de medio siglo Sí. y me he ausentado. Estuve viviendo 2 años en Barcelona, donde cursé un doctorado que felizmente no terminé porque me puse a escribir una novela. Y los viajes usuales que uno hace, porque la mejor manera de entender la vida es viajando, pero siempre con la base en Ibagué como cuartel general de operaciones, donde hace 50 años con mi hermano fundamos una editorial, teníamos 25 años y publicamos un primer libro con el nombre de Pijao Editores. Pijao es una tribu rebelde que hubo en el Tolima, la única que prefirió extinguirse antes que rendirse en la época de la conquista, y quedan muchas leyendas en relación a Calarcá, a todas las hazañas de ese momento, y entonces Pijao identifica al Tolima y nos identifica a nosotros en una editorial que ha publicado más de 2 millones de libros, más de 800 títulos, y que se ha dedicado a la historia, a la literatura, particularmente la novela y la poesía, y a investigaciones del territorio que curiosamente no tenía una memoria. Aquí no tenía, por ejemplo, un manual de historia. Nosotros hicimos 3 tomos acudiendo a historiadores tolimenses, todos con su doctorado en historia, como Hermes Tovar, profesor emérito de la Nacional y de los Andes, como Gonzalo Sánchez, que dirigiera el Centro de Memoria Histórica a lo largo de casi una década, que es del Líbano, Tolima, y de tantos otros que, dividiéndonos la tarea sobre las diversas épocas de la conquista, de la colonia, de la independencia, de la república, de la literatura, de la mujer, de la música, logramos hacer un manual en 3 tomos, muy ilustrado, y que es como la gran memoria del territorio que no existía, sino dispersa a través de periódicos, de pequeños libros que no circulaban mucho, y logramos darle una cohesión a esta tierra mediante ese manual de historia. Pero igualmente, para identificar más el territorio, examinamos sus protagonistas en el siglo XX, en un tomo que, de acuerdo a la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la República, ha sido de los más leídos y consultados a lo largo de los años. Allí mostramos todas las personalidades en el campo de la música, de la televisión, del periodismo, de la política, de la literatura, y recogiendo todas, del deporte desde luego, inclusive del toreo, como la historia de Pepe Cázares, o del ciclismo con Pedro J. Sánchez, que ganó una Vuelta a Colombia, o de la única reina nacional de belleza que hemos tenido, como Reina Margarita Ruiz Lucena. Un poco el departamento de los unos, una sola reina nacional, un solo gran torero, un solo gran ciclista. Entonces el departamento de los unos, sumando, tiene una primera dama de la televisión colombiana como Gloria Valencia de Castaño, un primer ganador de récord Guinness como Jorge Barón, un gran periodista que hizo leyenda, ha ganado 6 premios nacionales Simón Bolívar, como Germán Santamaría, que es periodista estrella del tiempo, y ganó igualmente un premio iberoamericano de novela en Chile. En fin, todo lo bueno que pudiera pasarnos en relación a sus personalidades. Yo estaba escribiendo otro libro titulado Tolimenses fuera de la ley. Inclusive una vez llegó García Márquez acá a Ibagué a ver el rodaje de una película basada en un guión suyo, Edipo Alcalde, que dirigía Jorge Alí Triana, el gran teatrero, director de cine, y nos encontramos y le expliqué. Mire, él me pregunta qué estoy escribiendo, le digo que tengo dudas, que quiero hacer el libro de Tolimenses fuera de la ley,
y le cuento la historia de algunos bandidos que desde luego él conocía, que Desquite, que Tarzán, que Sangre Negra, que los mismos hermanos Orejuela, Rodrigo Orejuela, que eran de Mariquita, y en fin me dijo, no, eso vale la pena, pero hay un problema. Yo en estos días salió un libro mío publicado que se llama Noticia de un secuestro, que a propósito acaban de estrenar en Netflix, en Amazon, dirigida por su hijo Rodrigo García, y me dijo, y yo comencé a descubrir las hazañas de un tipo que había montado una multinacional sin pedirle permiso a nadie, que era Pablo Escobar, pero yo dije, yo no puedo hacer apología del delito, voy a contar las consecuencias de todos los actos de este señor, y es cuando salen noticias de un secuestro. Por lo tanto, me parece, Pardo, que un libro de tolimenses fuera de la ley es oportuno. Y desde luego nosotros hicimos otro trabajo de mucho interés que se llama Músicos del Tolima siglo XX. Nos fuimos a averiguar en los pueblos por la historia de estos compositores e intérpretes y nos encontrábamos con álbumes, con fotografías de tipos como Godoy, el que escribió Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano, y de tantos otros compositores que son parte del patrimonio musical del país, desde la música del interior, y nos salió un libro voluminoso de más de 500 páginas con fotografías, haciendo reseñas, perfiles alrededor de todos nuestros músicos y compositores, desde gente del sector popular como Limpo Cárdenas, hasta cantantes ya de otro nivel que generaban toda esa diversidad cultural, pero al fin y al cabo el patrimonio artístico, y desde luego lo que significó el teatro para nosotros, partiendo del mismo Campitos, que tuvo tanta importancia hacia los años 60, 70 del siglo pasado, hasta llegar a Jorge Alín Triana, que ha estado en el PPB y luego dirigiendo películas y haciendo obras de muchísima importancia. Bueno, Orlando, yo estuve mirando, pues además de la entrevista, una semblanza que nos envió Cristian de todo un recorrido que has hecho, de una cantidad enorme de distinciones y de cosas impresionantes que uno dice, pues, ¿cómo le ha alcanzado la vida para hacer tanto? Eres una persona que desde muy temprana edad, pues, empezaste a hacer recorridos inmensos de la escritura desde muy joven, pero hay algo son dos cosas las que me llamaron la atención de este recorrido de vida, que en esa semblanza está como hasta el 2017 nomás, entonces me he perdido todos los años 2000 de lo que has hecho, pero ahí en la semblanza está como llega casi hasta el 2017, pero hay un rasgo distintivo que me interesa mucho, que sí tiene que ver mucho con el territorio, y es estos procesos de desplazamiento que empiezas a sufrir desde tu infancia, ¿no? Esas idas y venires del Líbano a Bogotá, de volver otra vez al Líbano, de emigrar también a Cali, de volver a Ibagué. Este cambio, este traslado territorial donde en cada territorio encuentras elementos que te van nutriendo, pero que por fortuna siempre vuelves al Líbano, siempre, no pierdes la ubicación territorial en el Tolima, ¿no? Que es muchas veces muchas personas que migran a otras ciudades pierden sus conexiones con su territorio natural, ¿sí? Lo digo en mi propio caso, yo completamente, o sea, digo que soy tolimense, pero no tengo ya nada de tolimense más allá que la historia de mi familia. Pero en tu caso, siempre has vuelto a tu territorio, ¿sí? Siempre te has abrevado de eso y has tenido unos encuentros maravillosos afuera, ¿cierto? Y es, por ejemplo, esas historias que tú nos cuentas, o que nos cuentas no, sino que refieren en el encuentro con el teatro desde muy joven, ¿no? Esta conexión con Don Eloy, lo digo porque pues yo viví en Bogotá toda mi infancia y mi juventud, vivía muy cerca a la Academia de Don Eloy, y luego ya indagando en tu historia me di cuenta que era que tu tía era la esposa de Don Eloy, entonces ahí tuviste una conexión importantísima con el teatro, que más adelante te dieron un premio, el Oiteva, es decir, esa conexión que tú encontraste con un teatro muy particular que se hacía en esa época, ¿cierto? Digamos que Don Eloy fue uno de los pioneros en el teatro en Bogotá, tenía un estilo particular, pero ese encuentro que tú tuviste con el teatro
que también te llevó a escribir teatro en los años 70, ¿cierto? Lo digo es porque no todo mundo tiene encuentros con el teatro para escribir, para llegar a la literatura y para llegar a la música, porque además después me enteré que también eres compositor y que tienes canciones, o sea, eres una caja de sorpresas enorme porque además tienes bambucos, tienes una cantidad de cosas que yo digo, este hombre, ¿cómo le ha alcanzado todo para hacer tanto? Y estás absolutamente vital y de una integridad impresionante y supongo que, mejor dicho, aquí tienes cuerda para, para todo un resto de vida porque es impresionante la productividad que tú tienes, pero me impresiona es la cantidad de campos del arte que has frecuentado. Pero digamos que la pregunta, este era el contexto, pero la pregunta que te tengo es, ¿cómo esa ir y venir en este desplazamiento que en un principio es motivado provocado por la violencia, ¿cierto? Porque naciste y viviste en una época muy complicada, claro, que no se ha compuesto, ¿no? Que se ha ido transformando en otras violencias, pero que tuviste un momento muy significativo en Colombia. Todas estas desplazamientos, ¿cómo has hecho para que todos los puedas llevar para enriquecer o para sentir más arraigo de ese tolimense que vemos que ha hecho muchísimas cosas y que no se olvida de dónde viene, ¿sí? Muchas veces emigramos, pero olvidamos nuestro origen. ¿Qué fue lo que de qué te abrevaste de afuera para volver al Tolima y ser ese tolimense insignia que eres en este momento? Gracias, Liliana. Mira, a nosotros la violencia nos robó la infancia. A nosotros nos quitó la inocencia y nos enfrentó no a los juegos infantiles, sino a estar preocupados por escondernos a las balas perdidas, a sentir el miedo no del coco, como decían, o del diablo, sino de que llegaran los pájaros a buscar a mi padre para matarlo porque era liberal. Pero igualmente buscaban también después de la violencia a los conservadores. Fue una cosa terrible en donde uno lloraba la muerte de los vecinos, que eran buenas gentes, uno no sabía por qué, y eran conservadoras, desde luego la gran matanza fue el liberalismo, y nos tocó mirar por lo menos 4 veces de una casa grande con patio y árboles frutales y cerca, terminar donde las tías, en una habitación refugiados todos los hermanos, y en una de esas o en 2 ocasiones nos correspondió con la hermana de mamá, que era escritora, directora de teatro infantil, y el alma un poco de la academia, la gran figura era mi tío Ángel Alberto. A los esposos de las tías, todos nosotros les decíamos tíos, y desde muy temprano, pues ella al principio, si nos portábamos mal, nos encerraba en la enorme biblioteca del abuelo y nos ponía como castigo el aprendernos de memoria, por ejemplo, la primera página del Quijote. Entonces nosotros nos la pasábamos portándonos mal porque nos encantaba leer a mi hermano y a mí. Eso nos formó mucho y luego a actuar en obras de teatro infantil como José Dolorcitos, que ganó el Premio Nacional de Teatro El Tiempo en el año de 1965. Era una historia de violencia de una familia desplazada que tenía que acudir a los personajes, a los héroes infantiles de entonces, Superman, Batman, y que eran los que salvaban a esa familia del atraco y de la persecución. Entonces, entre el teatro, la música, la poesía, porque allá había recitales de poetas, Eduardo Castillo y todos otros, nos formaron mucho en un ambiente cultural que nos sirvió demasiado a mi hermano y a mí para nuestra formación futura como escritores. Desde luego, el comienzo de todo fue de la mamá, que había hecho con mi tía un dueto llamado Las Alondras del Llano, que iban a irse a México becadas por los hermanos Soler, pero mamá prefirió quedarse en el Líbano, estaba recién casada, mamá se casó de 15 años. Yo la veo todos los días. Es una gran lectora de un gran sentido del humor, muy actualizada de las cosas que ocurren en el país, una magnífica conversadora, y ella fue la que nos formó inicialmente. La que nos solidificó fue la tía Sofía,
el tío Ángel Alberto, don Eloy, y todo eso nos sirvió para que cuando nosotros ya llegáramos a Ibagué, tuviéramos la verdadera intención de escribir. Y comenzamos mi hermano y yo con menos de 25 años, a los 20 años, a participar en concursos y ganamos algunos concursos nacionales como el de la Universidad Externado, fuimos finalistas, el ONI Sello Negro de Boyacá, fuimos finalistas, y unos concursos regionales, y decidimos publicar nuestro primer libro, pero mi papá, que no quería regresar más al Tolima, mamá mucho menos, pero la situación económica estaba tan difícil, y un amigo le dijo, no, le tengo la solución, nombramos a estos muchachos maestros de escuela. La otra vez le decían a los políticos, ay doctor, nómbreme a mi hijo que sea maestro. Y a mi hermano y a mí nos nombraron maestros, a mí en Ambalema, a Jorge Yesel en Honda, duramos unos meses, y mi papá, por sus influencias políticas, nos hizo trasladar a Ibagué, donde nos matriculamos en la Universidad del Tolima, en la Facultad de Educación, a hacer nuestra licenciatura. Dictábamos nuestras clases, pero seguíamos haciendo obras de teatro, seguíamos escribiendo supuestamente poemas que eran muy malos y esencialmente escribiendo cuentos. Y finalmente vendimos nuestro sueldo de maestros a una señora con cara de bruja de los cuentos de hadas y por menor precio, y con eso publicamos nuestro primer libro, que curiosamente se vendió mucho porque teníamos muchos estudiantes, muchos compañeros de la universidad, y se desaparecieron 3.000 ejemplares en menos de 15 días y dijimos, somos bestsellers. Pero desde luego que no lo sabíamos sino nosotros, aunque una vez Oscar Collazos me decía en Cartagena, aquí se es bestseller con poquito. Un día me llamaron de la editorial Norma a decirme, lo queremos felicitar porque usted fue el autor más vendido este año. Dijo, ¿con qué novela? Dijo, no, con un librito que se llama El Cocodrilo, alguna cosa infantil, y se habían vendido 500 ejemplares y con eso lo declararon bestseller. Entonces, aquí se es bestseller con muy poquito.